Viajen conmigo a una época anterior a la gloria de la Grecia clásica, a la cuna de la civilización occidental enclavada entre las escarpadas colinas y los mares azules del Egeo. Bienvenidos al mundo de las antiguas ciudades griegas, donde las semillas de la democracia, la filosofía y el arte echaron raíces por primera vez en suelo rocoso. En Atenas, cuna de la democracia, los ciudadanos se reunían para debatir y decidir sobre asuntos públicos. En Esparta, una sociedad basada en la disciplina y la destreza militares, el concepto de deber y fuerza era primordial. Tebas, conocida por su poderoso ejército y su ubicación estratégica, desempeñó un papel crucial en la historia griega. Estas ciudades no eran solo lugares de residencia, sino centros de innovación donde la filosofía, el teatro y el arte florecieron. Acompáñenos a explorar el legado perdurable de estas antiguas ciudades griegas y su profundo impacto en la civilización occidental. Nuestra historia comienza tras el colapso de la civilización micénica, alrededor del año 1100 a.C. Los grandes palacios de Micenas y Pilos yacen en ruinas, sus tablillas de lineal B en silencio. El colapso pudo haber sido causado por desastres naturales, como terremotos o erupciones volcánicas, o quizás por invasiones de tribus extranjeras. Las luchas internas y las guerras civiles también podrían haber desempeñado un papel importante. Sin embargo, de estas cenizas surgiría una nueva Grecia, una tierra de ciudades-estado que cambiaría el curso de la historia. El colapso condujo a un periodo de transformación económica y cultural, preparando el escenario para el nacimiento de la Grecia clásica. Imagínense de pie en una colina azotada por el viento, contemplando un mosaico de pequeños asentamientos dispersos por los valles. Esta es Grecia en la Edad Oscura, una época de migraciones y reconstrucción. La caída de la civilización micénica ha obligado a la gente a unirse en pequeñas comunidades defensivas. Estos son los humildes comienzos de las grandes polis o ciudades-estado que llegarán a definir la cultura griega. Durante este periodo hubo una disminución significativa de la población, lo que provocó que las regiones quedaran escasamente pobladas. La pérdida de la escritura y el declive de la artesanía marcaron una regresión cultural. Económicamente, el comercio disminuyó y las comunidades se volvieron más autosuficientes. Socialmente, las tradiciones orales se volvieron cruciales para preservar la historia y la cultura. La agricultura de subsistencia se convirtió en el principal medio de supervivencia, dando forma a la vida cotidiana de la gente. Comenzaron a formarse prácticas religiosas sencillas y cultos locales, sentando las bases de la futura religión griega. A medida que avanzamos en el tiempo hasta el siglo VIII a.C., somos testigos del surgimiento de las primeras ciudades griegas auténticas. Estas ciudades se desarrollaron debido a una combinación de factores, entre ellos el aumento del comercio, el crecimiento demográfico y los avances en la agricultura. Comenzaron a configurarse formas tempranas de gobierno, a menudo centradas en un consejo de ancianos o en un solo gobernante. La sociedad se organizaba en clases distintas, donde los ciudadanos, los no ciudadanos y los esclavos desempeñaban cada uno funciones específicas.
En las fértiles llanuras de Beocia, Tebas cobra protagonismo. Sus murallas de 7 puertas son un testimonio de su poder y prestigio. Tebas era conocida por su fuerte ejército y sus alianzas estratégicas. La batalla de Leuctra en el año 371 a.C. marcó un punto de inflexión, cuando las fuerzas tebanas, lideradas por Epaminondas, derrotaron a los espartanos, mostrando su innovación militar. Al sur, Esparta comienza a tomar forma. Sus austeras costumbres y su armi militarga ya la diferencian de sus vecinos. La sociedad espartana se construyó en torno a un riguroso sistema de entrenamiento militar conocido como la agoge. La batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., en la que el rey Leónidas y sus 300 espartanos resistieron legendariamente, ejemplificó su valentía y habilidad táctica. Pero quizás ninguna ciudad encarna el espíritu de esta época como Corinto. Enclavada en el estrecho istmo que conecta el Peloponeso con el continente, Corinto se convierte en un centro de comercio e innovación. Imaginen el bullicioso puerto del Equeo, donde barcos de todo el Mediterráneo descargan productos exóticos y nuevas ideas. Es aquí donde los corintios perfeccionan el trireme, el elegante buque de guerra que dominará los mares durante siglos. Las ciudades griegas como Atenas y Corinto estaban interconectadas por extensas rutas comerciales que facilitaban el intercambio de bienes, cultura y tecnología. En los bulliciosos mercados, artesanos y mercaderes intercambiaban no solo productos, sino también ideas y técnicas innovadoras. Los avances tecnológicos, como el desarrollo del mecanismo de Anticitera, un antiguo ordenador analógico, ponen de manifiesto el ingenio de la innovación griega. Estas ciudades fueron también centros de aprendizaje, donde los estudiosos se reunían para compartir conocimientos, debatir filosofías y ampliar los límites de la ciencia y el arte. El siglo VIII ve nacer el alfabeto griego, adaptado de la escritura fenicia. Esta adaptación estuvo influenciada por el sistema de escritura fenicio, que a su vez derivaba de escrituras semíticas anteriores. El alfabeto griego introdujo las vocales, haciéndolo más versátil y accesible. Esta revolucionaria herramienta permitió registrar los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, preservando la historia mítica de los griegos para las generaciones venideras. El alfabeto también facilitó la difusión de la alfabetización, permitiendo el florecimiento de la filosofía, la ciencia y el teatro griegos, lo que tuvo un profundo impacto en la sociedad y la cultura griegas. Ahora dirijamos nuestra mirada a Atenas, una ciudad destinada a la grandeza, pero que aún se está consolidando en estos primeros tiempos. La Acrópolis, ese símbolo icónico de la Grecia clásica, no es más que una colina fortificada en este momento. Sin embargo, ya se están sentando las bases de la democracia ateniense. En el año 621 a.C., el legislador Dracón establece el primer código escrito de leyes de la ciudad. Severo, sí, pero un paso crucial hacia el imperio de la ley. Tras Dracón, Solón surge como una figura fundamental. En el año 594 a.C., promulga amplias reformas para aliviar las tensiones sociales y sentar las bases de una gobernanza más inclusiva. Las reformas de Solón incluyen la abolición de la esclavitud por deudas y el establecimiento de la eclesia,
una asamblea abierta a todos los ciudadanos varones, lo que supone un importante avance hacia la política participativa. Más tarde, Clístenes, a menudo llamado el padre de la democracia ateniense, introduce nuevos cambios en el año 508 a.C. Reorganiza la población en 10 tribus, creando una estructura política más equilibrada y justa. Estas reformas allanan el camino para el desarrollo de las instituciones democráticas que darían fama a Atenas, preparando el escenario para una nueva era de gobierno. A medida que nos acercamos al siglo VI a.C., vemos el auge de los tiranos en el mundo griego, pero no se dejen engañar por el término. No se trata necesariamente de déspotas crueles, sino a menudo de líderes populares que toman el poder con el apoyo del pueblo. En Corinto, Cipselo y su hijo Periandro marcan el comienzo de una época dorada para el arte y la arquitectura. Cipselo, que en su día fue polemarca, tomó el poder derrocando a la aristocracia gobernante. Periandro, conocido por sus duros métodos, mantuvo el control a través de una fuerte presencia militar y alianzas estratégicas. En Atenas, Pisístrato toma el poder, iniciando grandes proyectos de construcción e impulsando las artes. Utilizó hábilmente tanto la fuerza como la astucia, como la puesta en escena de un falso ataque contra sí mismo para ganarse la simpatía y el apoyo. Sin embargo, incluso cuando estas ciudades crecen en poder y sofisticación, siguen estando profundamente conectadas a la tierra que las rodea. La polis es una comunidad de ciudadanos, ya sea que residan dentro de las murallas de la ciudad o que atiendan olivares en las colinas de los alrededores. El impacto de estos tiranos fue profundo. A menudo redistribuían la tierra entre los pobres, construían obras públicas y promovían el comercio, lo que conducía a la prosperidad económica. Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de oposición. Muchos tiranos se enfrentaron a revueltas y acabaron siendo derrocados, lo que condujo al establecimiento de formas de gobierno más democráticas en algunas ciudades. La época de los tiranos dejó un legado duradero en las ciudades griegas, dando forma a sus paisajes políticos e influyendo en la vida de sus ciudadanos durante generaciones. La religión también desempeña un papel crucial en la configuración de estas primeras ciudades griegas. Cada polis tiene su deidad patrona: Atenea en Atenas, Apolo en Delfos. Los principales dioses y diosas como Zeus, Hera y Poseidón son venerados en todo el mundo griego. La construcción de templos se convierte en una cuestión de orgullo cívico, y las ciudades compiten por construir los santuarios más magníficos a los dioses. Las prácticas religiosas incluyen elaboradas fiestas, sacrificios y procesiones, que son parte integral de la vida cívica. Fiestas como las Panateneas en Atenas y los Juegos Olímpicos en Olimpia son acontecimientos religiosos importantes. Los sacerdotes y sacerdotisas desempeñan un papel vital en la realización de los rituales y el mantenimiento de los templos. Los templos no solo sirven como lugares de culto, sino también como símbolos de la riqueza de la ciudad y de su devoción a los dioses. A medida que nuestro viaje por la historia de la Grecia antigua llega a su fin, nos encontramos en la antesala de la época clásica. El escenario está preparado para el gran florecimiento de la cultura griega que seguirá. De estos humildes comienzos, aldeas dispersas que se convierten en orgullosas ciudades-estado, surgirán
los filósofos, los artistas y los estadistas que darán forma al curso de la civilización occidental. El legado de estas primeras ciudades griegas perdura, no solo en las ruinas que desenterramos, sino en los propios cimientos de nuestro mundo moderno. Sus experimentos en materia de gobierno, su búsqueda del conocimiento y su celebración del espíritu humano siguen inspirándonos hoy en día. En el arte, fueron pioneros en técnicas y estilos que aún hoy se admiran e imitan. En filosofía, sentaron las bases del pensamiento occidental, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles. En ciencia, hicieron importantes progresos en campos como la astronomía, las matemáticas y la medicina. En el ámbito político, introdujeron conceptos de democracia y ciudadanía que siguen dando forma a nuestras sociedades. Al maravillarnos con los logros posteriores de la Grecia clásica, no olvidemos los siglos de desarrollo que los hicieron posibles. A lo largo de este viaje hemos explorado las maravillas arquitectónicas, los avances filosóficos y los logros culturales de las antiguas ciudades griegas. Estas ciudades sentaron las bases de la civilización occidental, influyendo en nuestro arte, nuestra política y nuestro pensamiento hasta el día de hoy. Sigan a Adventure Seekers Paradise para disfrutar de más viajes increíbles a través del tiempo y la cultura a medida que seguimos desvelando las maravillas ocultas de nuestro mundo. Profundicen en la fascinante historia de la antigua Grecia y descubran cómo su legado configura nuestro presente y nuestro futuro.